Cuando eras niño, no hay nada más emocionante que la idea de encontrar algún tipo de pasaje secreto. Probablemente es el resultado de haber crecido con libros como Narnia. Algunas personas nunca dejan ir esa fantasía, sin embargo, se convierten en aventureros y encuentran cosas increíbles, incluidos los secretos. Bienvenidos a lo nunca contado. Estos son 20 pasajes secretos asombrosos que realmente existen. 20. Túneles secretos bajo la Esfinge. La gran Esfinge de Giza ha desconcertado y fascinado a los arqueólogos y al público en general durante mucho tiempo. Esta enorme estatua recientemente ha emocionado aún más a las personas, ya que se ha revelado que hay 3 túneles secretos escondidos dentro de la Esfinge. Eso está bastante bien. Pero, ¿cómo va a poder alguien averiguar qué hay dentro de estos túneles? ¿Crees que hay algo en su interior? De todos modos, desde el descubrimiento de que existen estos túneles, las especulaciones sobre la Esfinge han seguido creciendo. Siempre ha habido mucho comentario sobre la posibilidad de que haya una enorme cámara secreta debajo del monumento. Una de las cosas que creen que podría estar allí abajo es el Salón de los Registros, una antigua y importante biblioteca. Pero, como todas estas cosas, ha sido más fácil idear ideas que realmente probar que haya algo allí. Aunque no han encontrado ninguna de las habitaciones secretas, los túneles han sido descubiertos. Uno fue encontrado en 1937 por un ingeniero francés que fue a buscar tesoros dentro del monolito. El segundo fue encontrado en el lado norte y se creyó que una vez albergó mucho tesoro. El tercero fue desenterrado en el siglo XIX por un explorador italiano mientras excavaba frente a la Esfinge. Parece que el acertijo de la Esfinge es solo una parte de su atractivo perdurable. La idea de que aún no haya revelado todos sus secretos sigue siendo tentadora hasta el día de hoy. 19. Pasajes de H.H. Holmes. Este tipo, H.H. Holmes, era un hombre realmente malo. De hecho, fue un asesino serial prolífico. Así que, ya sabes, uno de los peores seres humanos del mundo. A finales del siglo XIX, H.H. Holmes siempre estaba metido en problemas. Era conocido como un estafador, bigámico y un individuo desagradable en general. Además de todo eso de asesinar que parece haber estado haciendo. Se mudó a Illinois y compró un terreno en el que construyó un edificio de 2 pisos de uso mixto que tenía una combinación de apartamentos y locales comerciales. Nunca pagó ni un centavo por el costo de este edificio y el contratista lo demandó, pero de alguna manera el trabajo continuó. La gente en el vecindario comenzó a llamar al edificio El Castillo cuando se terminó en 1891. Holmes luego colocó anuncios en periódicos buscando empleadas y alojamiento para mujeres jóvenes y también anunció que estaba buscando esposa. Muchos de los empleados comenzaron a desaparecer. Añadió un tercer piso al edificio y en 1893 la Feria Mundial de Chicago trajo visitantes a la ciudad. Holmes abrió este edificio como un hotel y muchos de sus huéspedes nunca volvieron a ser vistos. La mayoría de ellos pudieron ser rastreados hasta el castillo, donde la pista se perdía, y siguió cometiendo muchos más crímenes hasta ser encarcelado. Fue entonces cuando se reveló la magnitud de lo extraño que había en el castillo. El segundo piso del edificio era un elaborado y horrible laberinto con pasajes secretos, trampas, particiones falsas, puertas que no conducían a ningún lado y 35 habitaciones sin ventanas, además de un esquema completo de montacargas para ayudarlo a mover los cuerpos de sus víctimas al sótano. Esta era una verdadera casa de los horrores con un crematorio, mesa de disección, cubas de ácido, dispositivos de tortura y otras incontables evidencias horribles de sus crímenes. Se conoció como el Castillo del Asesino, por supuesto, y Holmes fue sentenciado a muerte. El edificio fue destruido por un incendio en circunstancias misteriosas en 1895 y luego continuó en uso hasta 1938, cuando finalmente fue demolido. 18. La casa de Ana Frank, Países Bajos. Cuando los nazis ocuparon Europa durante la Segunda Guerra Mundial, reunieron y asesinaron a unos 6 millones de judíos durante uno de los periodos más oscuros y horribles de la historia. Ana Frank era una niña durante ese tiempo tan terrible y ella y su familia eran judíos. Estuvieron ocultos en la parte trasera de la sede de la empresa de su padre en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos ocupados por los nazis. La familia y otros 4 amigos judíos trataron de mantenerse ocultos en un espacio secreto detrás de una estantería
estantería que ocultaba la puerta. Ana escribió un diario durante su tiempo en el refugio, que se convirtió en un libro que ha sido publicado durante generaciones, contando la historia de la familia y su destino. Eventualmente fueron descubiertos y enviados a campos de concentración. Todos ellos perecieron, excepto el padre de Ana, Otto. Luego regresó a Ámsterdam después de la guerra y descubrió que el diario de Ana había sido salvado. El escondite de los Frank es ahora el Museo de Ana Frank en Ámsterdam, donde también se guarda su diario original. 17. Los túneles secretos de Gaddafi. Muammar Gaddafi, el ex dictador de Libia, vivía en un enorme complejo en la capital libia, Trípoli. Era un lugar que fue notorio durante los días en que Gaddafi gobernó y luego se convirtió en una fuente de fascinación después de que fue derrocado en el año 2011. Después de que los rebeldes tomaran el complejo en el verano de 2011, antes de que él fuera capturado y asesinado, él y su familia escaparon del complejo y luego se pusieron en fuga. El método para su escape parecía haber sido el complejo sistema de túneles subterráneos y búnkeres que fue descubierto en los días posteriores al colapso del régimen. La gente comenzó a llegar al complejo para ver el refugio del ex dictador, por decirlo de alguna manera. El turismo parecía un resultado poco probable de tal circunstancia, pero había mucho que ver aquí. La principal área de interés era una trampilla en el suelo que conducía hacia la parte subterránea de la residencia. Resultó ser una enorme y vasta área debajo de gran parte de la ciudad de Trípoli, y había pasajes interminables que conducían a pequeñas habitaciones, diferentes pasillos que se ramificaban en muchas direcciones. Era un laberinto de proporciones enormes. 16. La sala de lectura Austria. La Sala del Estado en la Biblioteca Nacional de Austria tiene que ser una de las bibliotecas más elaboradamente ornamentadas en todo el mundo. Construida entre 1723 y 1726, la biblioteca tiene dos alas que están unidas por una cúpula. Está dorada, cubierta de frescos y mosaicos y llena de libros encuadernados en cuero, estatuas y bustos. Pero también tiene un secreto genial. Algunas de esas estanterías de piso a techo en realidad se deslizan para revelar salas de lectura secretas que se conocen como salas de estrellas. Se les llama así porque los libros que se guardan en las estanterías secretas están marcados con una estrella. Pero, ¿qué opinas de este tipo de biblioteca mágica? Después de todo, es un paraíso para los fanáticos de los libros y un pasaje secreto mucho más acogedor que los que hemos visto hasta ahora, ¿no crees? 15. La entrada secreta del castillo de Nottingham. En lo profundo de las entrañas del castillo de Nottingham hay una serie de lugares extremadamente oscuros y siniestros que probablemente están llenos de fantasmas y espectros. Está muy lejos, bajando 300 escalones hacia los túneles y cavernas sombrías que datan de la época medieval. Estos pasadizos y cavernas solo se pueden ver ahora en visitas guiadas, pero en su momento se usaron para muchos propósitos diferentes, y no todos eran completamente saludables. Algunas de esas cavernas subterráneas parecen haberse usado como celdas para mantener a los prisioneros. Solo puedes imaginar lo horrible que podría haber sido eso. Y luego están los diversos pasajes secretos y entradas alternativas al castillo que se usaron desde la época medieval. Además del lado más siniestro de las cosas, hay espacios prácticos, como las bodegas de vino, convenientemente a una temperatura constante de 14 grados Celsius, y otros espacios que podrían haberse usado como capillas, talleres de cerámica y hornos. 14. La ruta de escape de El Chapo. El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, mejor conocido como El Chapo, fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande allá por 1995. La vida que vivió dentro de esa cárcel no era tan diferente de la que había vivido fuera. Había buena comida y mujeres e incluso voleibol, y tenía al personal y la dirección de la prisión a su mando, pudiendo exigir un nivel de comodidad desconocido para la mayoría. Pero cuando el director, quien había cumplido todos los caprichos de El Chapo, dejó la prisión en el año 2000, las cosas se volvieron mucho más difíciles para el jefe del cartel. En enero de 2001, las leyes en México cambiaron y la amenaza de extradición a los Estados Unidos, junto con el encarcelamiento allí, comenzaba a ser una posibilidad cada vez más grande. Al día siguiente, El Chapo escapó de la prisión. Hay una historia sobre cómo se escondió en un carrito de lavandería, el cual fue empujado fuera de la instalación por un guardia. Pero también existe la creencia de que simplemente salió caminando por la puerta principal.
En cuestión de días, estaba de vuelta en los negocios, sosteniendo reuniones y haciendo tratos. Después de que se ofreciera una recompensa de $8.800.000 por su captura, finalmente fue recapturado por las autoridades mexicanas en 2014, antes de que fuera formalmente sentenciado. Luego escapó nuevamente, esta vez a través de un elaborado túnel que otros habían cavado para él en su celda. El túnel estaba bien construido y tenía un eje con un marco de madera y una polea que conducía hacia abajo. Estaba conectado a una propiedad a través de un sótano que también contenía el equipo utilizado para proporcionar electricidad para iluminar el túnel y bombear oxígeno al espacio. Escapó en julio de 2015 y después estuvo escondido, pero la policía tenía una buena idea de dónde encontrarlo. Había regresado a sus territorios en las montañas de Sinaloa. Continuó su comercio de drogas desde allí durante algún tiempo antes de ser finalmente detenido y extraditado a los Estados Unidos, donde ahora cumple una sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. 13. El Bóveda Global de Semillas, Noruega. Uno de los lugares más valiosos y custodiados del planeta tiene que ser la Bóveda Global de Semillas de Svalbard. Este lugar es una instalación de almacenamiento para todas las semillas de todas las plantas en todo el planeta Tierra. Es nuestro plan de respaldo para la biodiversidad en el futuro. Entonces, es bastante importante. Ubicada en una isla remota de Noruega en medio de un archipiélago ártico, la Bóveda Global de Semillas está destinada a proporcionar seguridad contra la pérdida de semillas para la producción de alimentos futura en caso de eventos como guerras, enfermedades, sabotajes, accidentes, mala gestión catastrófica y múltiples otros posibles desastres que las personas suelen cometer. Fue construida en 2008 con un costo de construcción de aproximadamente $8.800.000, pero en realidad fue financiada completamente por el gobierno noruego. Los costos operativos son financiados por el Crop Trust y por Noruega misma. Es gratis para las personas depositar semillas en la bóveda y aquí es donde se colocan los duplicados de todas las semillas que están almacenadas en otros lugares del mundo en bancos de genes, en un ambiente seguro. La bóveda de semillas tiene como objetivo ser el sistema de respaldo definitivo para las demás 1.750 instalaciones de bancos de semillas del mundo. No permiten semillas genéticamente modificadas en el espacio y todas las semillas dentro del sitio deben ser almacenadas de la misma manera para evitar la contaminación cruzada y mantenerlas a una temperatura baja con oxígeno limitado para garantizar una larga duración de conservación. Bueno, todos deberíamos cruzar los dedos para que la bóveda no sea necesaria, pero estar muy contentos de que exista. 12. El Paseto de Borgo. Ahora, en los viejos tiempos, los papas siempre estaban siendo atacados. Habían pasado la mayor parte de sus vidas siendo tan paranoicos que pensaban que la gente estaba tratando de asesinarlos porque lo estaban. En 1277, el Papa Nicolás III mandó construir un pasaje elevado especial para poder trasladarse entre la Ciudad del Vaticano y el Castel Sant'Angelo, que es un gran castillo en Roma que fue usado como fortaleza por los papas durante esa época. Es básicamente un largo pasillo que atraviesa el distrito Rión o Borgo en Roma. Probablemente haya pronunciado mal muchas cosas hasta ahora, algo que garantizo que seguiré haciendo durante el resto de este video. El Paseto de Borgo mide aproximadamente 800 metros de largo y ha sido utilizado a lo largo de la historia por papas que querían evitar cosas como asesinos y otros personajes malévolos. Se sabe que fue utilizado por un par de papas como medio para escapar de la muerte segura. El Papa Alejandro VI lo usó para escapar en 1494, cuando la ciudad fue invadida por Carlos VIII de Francia. Irónicamente, él era conocido como Carlos el Afable. A pesar de este hábito de invasión que no suena en absoluto afable, también fue utilizado con fines de salvamento por el Papa Clemente VII en 1527 durante el saqueo de Roma. Este fue un evento que siguió a la captura de Roma por las tropas amotinadas del emperador romano Santo Carlos V. Esto resultó en un gran derramamiento de sangre y la masacre de casi toda la Guardia Suiza, y esta es la escolta armada del Papa y del propio Vaticano. Encontraron su final en los escalones de la Basílica de San Pedro, el corazón de la Ciudad del Vaticano y el centro de la Iglesia Católica. 11. El mayor pasaje secreto
El transporte de cosas ilegales entre México y Estados Unidos es un negocio realmente grande, y con todo el problema de la frontera y toda esa inconveniencia, los criminales han encontrado mucho más fácil llevar su negocio menos legal bajo tierra. Este es uno de los túneles más grandes que se han encontrado que conecta Estados Unidos con México. Va desde Tijuana hasta un almacén en San Diego. El túnel medía 1,744 pies de largo y tenía una vía férrea, así como un sistema de ventilación y un suministro de oxígeno. Se utilizó principalmente para fines de tráfico de drogas y se incautaron grandes cantidades de narcóticos cuando se reveló el túnel. Este es solo uno de varios pasajes subterráneos elaborados que se han encontrado en los últimos años. 10. Pasajes de escape del castillo de Colditz. El castillo de Colditz, del siglo XI, en Alemania, fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para albergar a muchos prisioneros de guerra aliados que fueron capturados por los nazis. Era un lugar sombrío y aterrador en los mejores de los casos. Sin embargo, también fue especialmente lúgubre durante ese oscuro periodo de la historia. Durante toda la duración de la guerra, desde 1939 hasta 1945, solo 32 prisioneros habían logrado escapar de sus muros, a pesar de que hubo intentos de escape casi todos los días durante un largo periodo de tiempo. Los túneles que construyeron los prisioneros de guerra terminaron causando problemas entre sí y en un momento había 6 diferentes en construcción y como no trabajaban de manera colaborativa en ese momento, terminaron socavándose mutuamente. Esto resultó en un nuevo método y en la creación de un comité internacional de escape para coordinar todos los intentos. 9. Pasaje secreto del Club 21. Justo en medio de la prohibición en Estados Unidos, abrió un restaurante ahora icónico en Manhattan, el Club 21. Puede haber parecido un momento algo loco para abrir tal establecimiento, pero los dueños estaban decididos a que sus clientes pudieran comprar bebidas alcohólicas a pesar de la prohibición nacional sobre tales actividades, así que el restaurante se construyó con enormes áreas de almacenamiento secretas para guardar el licor ilícito. Este edificio, diseñado por un arquitecto, tenía todo tipo de puertas camufladas elaboradas, puertas giratorias y túneles secretos que permitían desechar rápidamente las pruebas del consumo ilegal de alcohol en caso de una redada. Todavía hay una bodega oculta en su interior que alberga las colecciones privadas de vino de Richard Nixon y Gerald Ford por alguna extraña razón. 8. Entrada al inframundo. Cuando un monje llamado Francisco de Vergoa escribió sobre un gigantesco laberinto de ruinas bajo Mitla en México en 1674, se convirtió en un lugar mítico, pero ha resultado ser algo muy real. No está confirmado si es realmente la entrada al inframundo, como creían los zapotecas, pero la tecnología moderna de escaneo ha mostrado que existe una gran red de pasajes y espacios, y es el templo subterráneo de Lioba. Hoy en día, en ese mismo lugar se encuentra una iglesia católica. 7. La guarida del lobo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler utilizó un sitio en lo que ahora es Polonia para conducir la guerra en el frente ruso. El lugar era conocido como la guarida del lobo y fue allí donde Hitler pasó gran parte de su tiempo entre 1941 y 1945. La guarida del lobo es una base militar en el bosque, en su mayoría destruida por las tropas soviéticas cuando atravesaron el área a finales de 1944. Sin embargo, algunas de las altas estructuras de concreto aún permanecen. Estas estructuras muestran claramente la escala de la red de búnkers subterráneos y túneles. Los nazis, eran grandes aficionados a los búnkers subterráneos. En general, cuando haces el mal, un refugio subterráneo es esencial para esconderse, aunque no hace que sea menos espeluznante. 6. Aparece un misterioso túnel en el Éufrates. El río Éufrates tiene su origen en la actual Turquía y fluye a través de Irak y Siria hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Es el río más largo de esta parte del mundo y ha jugado, junto con el río Tigris, un papel enormemente significativo en el desarrollo de las naciones de Irak, Siria e Irán, así como de otros lugares desde la Edad del Bronce. Como te imaginarás, hay muchas historias relacionadas con el Éufrates. Está la llamada profecía de que el río se seque, señalando el fin de los tiempos. Pero si ese tipo de superstición no te atrae,
cae, puedes verlo como una señal de que el cambio climático está comenzando a causar efectos realmente notables, como las enormes sequías que ocurrieron en todo el mundo en el verano de 2022. No me gusta seguir hablando de ello, pero fue un problema importante y secó muchos cuerpos de agua, revelando un montón de reliquias perdidas. En este caso, es algo dudoso lo que realmente se descubrió. El informe sobre este llamado túnel decía que estaba expuesto y extremadamente limitado, y no hay fuentes de noticias genuinas que lo confirmen, sino más bien un tipo y su teléfono diciéndonos lo que era. También hay leyendas sobre túneles bajo el Éufrates que se cree que fueron construidos entre 2180 y 2160 a.C. Se decía que conectaban las dos partes de la ciudad de Babilonia y Mesopotamia, y no hay evidencia real de que este túnel haya existido, pero hay muchas personas que quisieran afirmar que lo han encontrado. Así que toma esto con un grano de sal. 5. Castillo de Nahac, Francia. La fortaleza real de Nahac fue construida en 1253, así que, ya sabes, este lugar va a estar lleno de lugares secretos para esconderse, fantasmas y cosas generalmente embrujadas. Es realmente genial. Históricamente, el castillo fue esencial para el control de toda la región. Su posición en la cima de esta colina lo convertía en el edificio más dominante de toda el área. Pero lo que estamos buscando es su pasaje secreto que está oculto dentro de las paredes y conecta la torre con la capilla. Naturalmente, lo más importante es poder ir de la guerra a la oración sin ser detectado, ya sabes. 4. Los túneles de Qiuchi. Los túneles de Qiuchi son en realidad solo una pequeña parte de la vasta red de pasajes subterráneos que se extiende bajo casi todo el país de Vietnam. Estos túneles se convirtieron en el centro de las operaciones del Viet Cong durante la ofensiva de Tet 10 en la guerra de Vietnam. Los vietnamitas libraron la guerra desde el subsuelo y pudieron navegar por toda el área dentro de este complejo de túneles. Y esto, combinado con su estilo de guerra de guerrillas, los hizo casi imposibles de predecir. Los túneles proporcionaban lugares para esconderse, así como rutas de suministro y comunicaciones. Incluso había hospitales subterráneos y almacenes de armas, así como todas las viviendas y almacenes de alimentos. A pesar de su extenso uso, seguían siendo lugares extremadamente difíciles para estar. El aire era difícil de respirar, los alimentos y el agua eran escasos, y había infestaciones de hormigas, serpientes, escorpiones, insectos mortales y, por supuesto, roedores. La malaria era rampante y los túneles hicieron que mucha gente se enfermara. Pero ahora los turistas pueden ir a posar para fotos tontas en estos oscuros y embrujados espacios. ¡Qué divertido! 3. Área 51. Casi todo el mundo ha oído hablar del Área 51, pero casi nadie ha estado realmente dentro del lugar. Está tan envuelto en mitos e historia, y sin embargo, sigue siendo extremadamente secreto. El Área 51 es una instalación secreta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en medio del desierto en el lago Groom, al sur de Nevada. A lo largo de las décadas, el Área 51 ha estado en el centro de muchas teorías de conspiración sobre extraterrestres y ovnis y todas esas cosas divertidas. Y a pesar de todas las historias sobre este lugar, lo único que alguna vez se ha confirmado oficialmente es que esta base se utiliza como una instalación de pruebas de vuelo. Desde la década de 1950 ha habido tanta especulación sobre el sitio, se han producido incontables avistamientos de ovnis en las cercanías, y ahora es una especie de meca para cazadores de extraterrestres. Fue durante la década de 1980 cuando la teoría de conspiración más grande realmente cobró fuerza, cuando un hombre que alegaba haber trabajado en el Área 51 afirmó que el gobierno utilizaba el sitio para examinar naves espaciales extraterrestres que habían recuperado. La instalación militar en sí misma no es exactamente un lugar acogedor, a pesar de la cantidad de atención no solicitada que recibe. La base está delimitada por postes vigilados por una multitud de cámaras de seguridad y cubierta por detectores de movimiento. También está patrullada por guardias que visten ropa de camuflaje. Son conocidos como los chicos camuflados por los seguidores. Los guardias se niegan a responder cualquier pregunta sobre la base o incluso sobre sus empleadores. Como un contratista sombrío conocido como ACOM, se advierte a los intrusos que se utilizará fuerza letal contra ellos. Pero eso no impide que todo tipo de entusiastas de las conspiraciones se asomen al lugar en Google Earth y encuentren todo tipo de cosas fascinantes. Entonces, ¿es esa una entrada secreta al Área 51 que está oculta en una pendiente de montaña cercana? ¿Y por qué ese mismo lugar no aparece en otras imágenes del área? La trama se complica ahora, ¿verdad?
2 pasajes subterráneos secretos. Si tú y tu familia vivieran en una mansión masiva de 500 años de antigüedad, sería extremadamente improbable que no supieran la historia del edificio y los varios rincones y grietas que contiene. Pero aparentemente, este joven no era un niño curioso, y afirma que nadie nunca supo sobre la vasta red de túneles debajo de la mansión. Aparentemente, él los descubrió por casualidad, y he aquí que tomó muchas fotos, y luego vendió su historia a los tabloides como si fuera incluso interesante en primer lugar. Afirma que los pasajes fueron utilizados por sirvientes en el pasado, ya que era más rápido llegar a las diferentes partes de la casa de esta manera, o simplemente no se les permitía estar en los pasillos reales. Quiero decir, ¿quién quiere un montón de sirvientes? Realmente, solo ocupando el lugar. De todos modos, también se decía que había una caja fuerte oculta allí abajo, y él la abrió para descubrir papeles y libros sobre la historia de la casa. Es todo bastante emocionante, estoy seguro. 1. Túnel secreto norcoreano. En 1953, tras la firma del Acuerdo de Armisticio de Corea entre Corea del Norte, China y las Naciones Unidas, se estableció una zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta área fue destinada y diseñada para actuar como una zona de amortiguamiento entre las dos naciones y también sirve como la línea divisoria intermedia de la península de Corea. La zona desmilitarizada, o la DMZ como se la conoce, tiene 160 millas de largo y 2,5 millas de ancho. En esta área, básicamente está prohibido que cualquier persona entre. Se utiliza como un punto de reunión para oficiales de alto rango de cada lado de la frontera, pero nadie más tiene permitido entrar a esta área altamente restringida. Las reuniones para las 8 de la mañana negociaciones tienen lugar en el pequeño área de seguridad conjunta ubicada cerca del extremo occidental de la DMZ, y todo el lugar es un hervidero de tensiones, a pesar de que se supone que es completamente neutral. Ha habido incidentes en los que ha habido víctimas, tanto militares como civiles, de ambos lados de la barrera. Las áreas inmediatamente alrededor de la DMZ son significativas. En ambos lados, cada nación mantiene lo que se conoce como pueblos de la paz a la vista de los lados opuestos de la DMZ. Estos lugares, en ambos lados, fueron creados para parecer lujosos, mientras también enfatizaban un tipo de estilo de vida que era básicamente falso y solo para exhibir, sin mencionar que era algo desconocido en ambas naciones durante la década de 1950, cuando fueron establecidos. Permanecen hasta el día de hoy como áreas donde la apariencia es lo más importante, mantener una presencia visual en el patio trasero de la oposición siendo la idea principal. Bueno, eso es todo por hoy desde el subsuelo y detrás de todas las paredes. ¿Alguna vez has encontrado un pasaje secreto? Adelante, cuéntame todo sobre eso en la sección de comentarios aquí abajo. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado. Nos veremos la próxima vez.